Bienvenido, Randy, a otra serie más, otra entrega más de tu vida, de la narración que tú mismo estás haciendo, exponiendo tu historia real, hechos reales. ¿Ya estás preparado para subirte al avión? Sí. Entonces, Claro. abróchate los cinturones, como dicen, póngase el cinturón y entonces nos vamos, ya llegamos al aeropuerto. ¿Cómo pasa ese proceso ahí? Ya tiene tu pasaporte ready, tu papá pagó los impuestos, te vas para Nueva York con tu papá. ¿Cómo pasa eso? Con mi papá no, yo me fui con la mujer de mi padre, de mi papá. No, espérate un momento. ¿Cómo así? Porque tu papá fue el que le planteó esa idea a tu mamá de Sí, pero que él no tenía visa todavía. Él me iba a mandar para Nueva York con la esposa de él a estudiar. Un momento. Entonces, él no tenía visa, pero convenció a tu mamá de que te dejara ir para Nueva York. Y tu mamá sabía que era con la esposa de él. Sí, yo le expliqué. ¿Tú le explicaste? Sí. ¿Y ella estuvo de acuerdo con eso? No estaba de acuerdo, pero lo dejó, pasó, porque tú sabes que ya uno... Entonces, te vas con la esposa de tu papá. ¿Tú la conocías a ella ya? Sí. Sí, ya ustedes habían Una compartido tremenda antes. señora. Ya, pero ya Tremenda ustedes habían señora, compartido sí. antes. Tremenda señora, una buena mujer. Ya. Se van para Nueva York ustedes dos juntos. Ujú, sí. Y tu papá, que en ese momento, ¿qué pensaba él? Yo no sé lo que estaba pensando. No, pero no te dijo, ¿no? No, yo no con mi papá yo no, lo menos que yo hablaba, lo mejor. Ustedes no hablaron como de padre a hijo, nada. No, eso nunca, No. eso no existía, no, No. nunca. Entonces eso está raro. ¿Cómo entonces él quiere enviarte para Nueva York con su esposa si ustedes no tienen una relación? Déjame llegar a esa situación. Ok, pero eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos llegar al punto. Entonces ustedes no tienen una buena relación de padre a hijo, pero tú te vas para Nueva York a vivir con su esposa. Sí. Llegan al aeropuerto, ¿qué día, en qué pasa eso? ¿En qué año, qué fecha? En el 91, en enero. En enero del Sí, 1991. sí, era la mitad de la escuela del segundo, yo estaba en el segundo de bachiller ya. Segundo Yo salí bachiller. de la San Antonio, pasé el primero, empecé el segundo y como en diciembre, empieza septiembre, en diciembre me sacaron porque yo me iba para Nueva York y en enero cuando llegué a Nueva York me inscribieron en la escuela ya. Entonces te fuiste con la mamá de tu Sí, papá, no con la mamá de mi papá, con la esposa. con la esposa, perdón, con la esposa de tu papá, Ujú. están en el avión. Tú sabes que en migración, específicamente en Estados Unidos, hay muchas preguntas que Sí, hacen. sí, no, cuando... Porque tú, un menor Sí. que está viajando con una persona que no es su madre. Cuando ¿Qué? Cogimos el avión en Santo Domingo, cuando llegamos a Nueva York, estamos pasando por los Customs Service, por el Por el servicio de aduana. y había un señor que era dominicano y estaba trabajando en el aeropuerto de allá, de Nueva York, y me cogió el pasaporte, le cogió el pasaporte a la esposa de mi papá, y se lo dio allá para atrás, y él me agarró el pasaporte mío y me miró, y me dice, tienes 13 años, ¿ah? Tú sabes que esa es la edad más peligrosa para venir para Nueva York. No confíes en nadie y no te metes en nada malo, no confíes en nadie. Que no ¿Te dijo así el señor? Así mismo, no hay amigo, así no me dijo, sin qué, conocerme. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? ¿Qué yo como iba a niño? pensar? Me pasó por un oído y me fue por el otro. Yo lo que estaba en Nueva York, olvídate. Ahora, pues ese hombre tenía la boca de chivo, entonces. No, tú sabes, ¿verdad? Yo no, imagínate, si nunca sé, cada vez que yo pienso todo, mi vida y todo, yo digo, ya. Ahí comenzó la vibra. Sí, cuando ese señor sí, te dijo todo eso. Se me quedó clavado En- en la mente, ¿me entiendes? Ok. Se me quedó clavado en la mente. Pero que uno cuando tiene esa edad, él lo dijo, a esa edad yo ahora como un hombre digo que para un hombre de los 13 a los 21, quizás los 24, son las edades más peligrosas que hay. Sí, porque a los 24 todavía se siente joven. ¿no? Yo a los 24, muchacho, estate quieto, todavía yo era un chamaquito. ¿Me entiendes? Exacto. A esa edad es bien peligrosa para los muchachos. Bien peligrosa. Especialmente cuando tú llegas a Nueva York. ¿Me entiendes? Que si... No, y en ese tiempo, en los 90, que Nueva York era otra cosa. Bueno, te voy a empezar por decirte que
Cuando, No, espérate. Escúchame que te interrumpa. Entonces el señor te dice eso, le entrega su pasaporte, ¿qué pasa ahí en ese transcurso? no, ella tiene dos hijas, las esposas de mi papá tenía dos hijas que vivían en Nueva York. So, nosotros nos íbamos a quedar con una de las hijas de ella. Ok. Cuando fui. ¿Tú la conocías, las hijas? Hablé con ella por teléfono, la he visto por foto. Ellas fueron para Santo Domingo cuando yo era chamaquito y la conocí cuando yo estaba quedándome con mi papá por un tiempo. Ok. También buena mujer, tremenda muchacha y sabes, pero que cuando tú no eres familia, ¿me entiendes? Exacto. So, Entonces tú llegaste con tu madrastra, vamos a decir, para decirlo así. La esposa de tu papá llegan de la hija de ella. ¿Y cómo se desenvuelve ahí? esta es la cosa. Yo vengo de estar en Jainamosa, de vivir en Los Alcarrizos, de vivir en el 9, de vivir en el Sánchez La Fe, de vivir en Nagua por un tiempo, las vacaciones, y todo lo que yo he vivido en esos 13 años son cosas que, ¿cómo se dice? Nunca tuve que preocuparme por nada malo en mi vida. Nunca me había pasado nada malo que yo... Sí, yo peleaba con todo el mundo. Pero tú estabas alrededor de familiares. Familiares y primos. De parte de tu mamá. Sí, tío, primo, esposa de mi tío, mi madrina, mi tía. Alrededor de personas que te quieren y que te aprecian. Ok.